Me siento muy honrado y le doy muchas gracias a Dios porque ustedes estén aquí reunidos y le pido al Señor que sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Entonces, oremos y vamos en nuestras Biblias a Hechos capítulo 12. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu fidelidad, mi Rey. Anhelamos tu bendición, mi Señor. Pedimos que seas tú guiándonos en todo momento, mi Salvador, y que tu palabra, mi Señor, haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, mi Señor, transformarnos, cambiarnos, que nos dan ese deseo, ese anhelo de buscarte cada vez más, mi Señor. Te conocemos, mi Señor, a través de ella y podemos ver tu carácter plasmado en ella, mi Señor. Te damos muchísimas gracias por ese gran amor con el que tú nos amas, mi Señor, y te damos muchísimas gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos guía, mi Señor, día a día, mi Rey. Te pedimos que seas tú hablándonos a nuestros corazones en esta noche, mi Rey. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces hoy vamos a ver Hechos capítulo 12, los versos 1 al 10. Vamos a leerlo y lo estudiamos. ¿Todos están allí? Ok. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Para estudiar el texto que acabamos de leer todos, voy a darles un poquito de contexto histórico, pero va a ser algo muy breve. Y más que todo es para aclararles quién era este Herodes, porque si hemos leído podríamos pensar que era Herodes, el de Mateo cuando intentó matar a Jesús. No, este no era ese Herodes. Ese Herodes, el que intentó matar a Jesús, era Herodes el Grande. Eh, Había algo que caracterizaba a todos estos Herodes. Eran personas malvadas, impías, crueles, sanguinarias y todo lo malo que nos podamos imaginar. Eh, y algo que me gustaba mucho en mi estudio era que, bueno, me gustaba mucho, no, que me pareció muy interesante, era que decía que estos Herodes simbolizaban un ataque implacable de Satanás contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el Herodes el Grande que les mencioné, él intentó matar a Jesús, ¿se acuerdan cuando nació y que dijo que todos los niños menores a 2 años tenían que ser asesinados? Pues resulta que otro Herodes
el hijo de este Herodes el Grande, fue quien mandó a matar a Juan el Bautista. ¿También se acuerdan de esa historia? Y otro Herodes del que vamos a hablar en esta noche es Herodes Agripa. Este era el nieto de Herodes el Grande. Y este fue quien mandó matar a Jacobo. Lo vimos en el versículo 2, ¿no? Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y aparte de eso, este también quería matar a Pedro. Estaba miró quién era el más influyente de los apóstoles y a ese capturó. Este Herodes Agripa quería torturar, perseguir, aniquilar a la iglesia de Cristo. Como ya les dije, fue quien mandó a matar a Jacobo y tenía apresado a Pedro. Algo que me llamaba mucho la atención era en el versículo 3, donde dice, y la multitud se complacía. Yo decía, pero bueno, está bien, en ese tiempo lo entendemos que porque eran seguidores de Cristo y ellos habían aborrecido a Cristo porque él declaraba que él era el Cristo, el Salvador, y eso les golpeaba, ¿sí o no? Perdón. Pero en nuestro tiempo vemos que la gente nos aborrece también. Y, y yo, por ejemplo, decía, ¿cuántas veces no nos han hecho el feo, personalmente hablando, por el solo hecho de darse cuenta de que somos cristianos? Mi esposa y yo vivimos una temporada difícil en nuestro trabajo porque teníamos un jefe que era de otra religión y nosotros nunca le habíamos hecho nada malo. Trabajábamos, éramos honestos, responsables, pero le caíamos mal por el solo hecho de ser cristianos. Entonces el Señor me mostraba un pasaje que definitivamente me decía, así es, Señor. Y está en Juan 17:14. Se los voy a leer mientras lo buscan. Dice, yo les he dado tu palabra. Jesús está hablando, está orando por todos nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, por esa sencilla razón nos odian también o nos aborrecen muchas veces, no todas las veces, pero sí notamos que, por ejemplo, notaba que la gente se da cuenta nomás que tú eres cristiano y ya como que, uy, armemos el parche, pero como que con él no. A él es otro cuento. Entonces, bueno, pero esto no es que sea muy significativo también, ¿no? Para lo que estaba viviendo Pedro en estos momentos, ¿no? Lo que estaban viviendo esas personas en esos momentos, porque ellos sí no les hacían como el feo nomás, sino que vimos que la palabra nos decía que los buscaban para maltratarlos, para golpearlos. Y esa verdad la viven muchos hermanos nuestros en otros países. Vemos entonces que Pedro no tenía un problema en estos momentos, Pedro tenía un problema nonón. Y venía una pregunta a mi mente y la quería compartir con ustedes. ¿Cómo nosotros afrontamos los problemas que vienen a nuestras vidas? ¿Qué hacemos nosotros cuando llega un problema a nuestras vidas? Sabemos que a diario enfrentamos problemas, hay unos más grandes, otros más pequeños, pero sea cual sea la situación, nos toca afrontar diferentes tipos de circunstancias, ¿verdad? Hay algunos problemas en los que uno dice, solo Dios me puede sacar de esta. Solo un milagro del Señor me puede ayudar en estos momentos. ¿Cómo creerían ustedes que se sentía Pedro en esos momentos? ¿Lo acaba de capturar quién? Un rey. ¿Qué podría hacer Pedro humanamente o las personas que estuvieran a su alrededor para ayudarle? Ya había matado a Jacob, ya había demostrado que era de verdad, lo quería asesinar. Pues sí hubo una alternativa y
esas alternativas que vemos, bueno, Pedro no podía hacer nada, y ahí es cuando a veces decimos, solo Dios puede hacer un milagro, pues a Pedro lo ayudó el Señor. Si no estás pasando en estos momentos por algún problema, por alguna dificultad, pues debes de estar atento porque va a llegar, en algún momento va a llegar una dificultad a tu vida. Pero quiero aclarar algo también. Eh, una vez una persona dijo, aunque las dificultades van a llegar, te lo voy a explicar con una ilustración. Es algo así como, no debemos vivir como, uy, ¿en qué momento me va a llegar? ¿En qué momento? ¿Por qué? Porque es como si tú fueras en un paseo súper chévere, tranquilo, vas divisando el panorama, el viento te relaja, ves las montañas, las aves, pero tú no estás pensando en todo tiempo, uy, no, ¿y qué va a pasar? O estar esperando como él. ¿Y si nos pinchamos? ¿Y si nos varamos? ¿Por qué? Pues porque no disfrutarías el paseo, ¿verdad? Pues lo mismo con el Señor. Si el Señor de pronto ha traído a sus vidas momentos de tranquilidad, de paz, de gozo, pues disfrutemos ese tiempo que el Señor ha traído. Si no hay algún problema en este momento en nuestras vidas, disfrutémoslo. Pero estemos atentos que si llega un problema en nuestras vidas, pues vamos a poder solucionarlo basado en la palabra, siguiendo la voluntad del Señor. Entonces, por eso hoy vamos a estudiar 4 puntos basados en el texto que leímos. El primero que vamos a estudiar en esta noche, le coloqué así. Sabemos que Dios obra a favor de sus hijos, ¿verdad? Y Él obra conforme a su voluntad. Él es soberano. Dios muchas veces obra de maneras inexplicables, de maneras misteriosas, de maneras sobrenaturales. Vemos cómo fue liberado Pedro, ¿sí o no? Lo libera un ángel. A veces nosotros no podemos comprender lo que el Señor hace o no podemos ver que el Señor esté trabajando, pero el hecho de que nosotros no lo veamos no significa que el Señor no esté trabajando o que no esté orando a nuestro favor. Dios puede estar en estos momentos solucionando ese problema que te esté afanando en estos momentos, ese problema que tú no ves una solución, a esa solución que está en tus manos no la ves, el Señor en estos momentos lo puede estar haciendo o lo puede hacer en estos días, pero el Señor orará conforme a su voluntad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el Señor es soberano y Él obra de la mejor manera, de una manera perfecta. El hecho de que no tenga sentido para nosotros no significa que no tenga sentido para Dios el obrar de la manera que Él obra. A nosotros lo que nos surgen muchas veces son muchas preguntas. Por ejemplo, haciendo este estudio, bueno, me preguntaba, Dios, ¿por qué no salvó a Jacobo también, así como acaba de salvar a Pedro? ¿Por qué Dios, si sabía que Herodes y todos los Herodes iban a ser malos, por qué permitió que fueran rey? Pero nosotros somos expertos en eso, en formular preguntas, en cuestionar la obra del Señor. Y si nosotros somos de esos que vivimos formulando y vivimos cuestionando y cuestionando cada situación que se nos presenta en nuestras vidas, pues debemos de tener en cuenta algo, nosotros no vivimos de explicaciones. Dios nos ha mostrado a través de toda la palabra que Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Él nos quiere bendecir. Y muchas veces hemos visto su obrar de manera inexplicable, como en estos momentos. O de pronto la situación que tanto reprochamos en nuestras vidas, nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué me suceden estas cosas? No lo entendemos, pero sí sabemos que nuestro Señor
desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo vemos obrando a favor de sus hijos. Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Y a veces cuando vemos situaciones como estas, eso no significa que Dios sea malo. Al contrario, todos debemos de tener claro que quienes han fallado, quienes han sido. Nosotros somos los que le hemos fallado a un Dios bueno. Pero aún así, el Señor quiere ayudarnos. Muchas veces citamos frecuentemente Romanos 8:28. ¿Quién no sabe qué dice Romanos 8:28? Alce la mano el que no sepa qué dice Romanos 8:28. Todos lo sabemos. Ok, ya te lo digo, William. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amén o no amén? Y si es así, entonces, ¿por qué no lo aplicamos en nuestras vidas? Y dejamos que esos problemas nos sometan. Decimos, aunque tengo este problema, Dios es soberano y Él algo me quiere enseñar, algo quiere pulir en mi carácter, algo quiere que yo aprenda, pero sé que estoy en las manos del Señor. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque en teoría lo sabemos, pero en la práctica nos quedamos cortos. Pero ese es el reto y el ánimo de esta noche, que apliquemos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Me gusta esta ilustración. No sé si ustedes conozcan a un pintor que se llama Bob Ross. Bueno, de pronto por el nombre no. ¿Gabriel sí? Ok, Gabriel sí. Es un pintor flaquito que el cabello es así como crespo, grandísimo, ¿sí se acuerdan? Que man es un artista. Bueno, muchas veces yo me siento con mi hijo Alan a ver este pintor porque nos gusta. Y entonces uno mira cómo él empieza sus cuadros y uno dice, wow, cómo empezó ese cielo, es impresionante. Cuando de repente él coge un pincel y manda un brochazo. Y Alan, mi hijo, dice, no, se tiró el cuadro este señor. Cuando de repente él saca otra brocha de por allá de sus cosas y coge y eso le hace un difuminado. Y Alan me, ¿en serio? Pero cómo quedó impresionante. Y yo sí pensé que lo había tirado. Y después vuelve y hace la misma. Vuelve y saca otra brocha y ahora sí se lo tiró, me dice. Dice, pero si este es que lo arregló la vez pasada, ¿por qué no crees que lo va a volver a arreglar? Y efectivamente saca su otra brocha y no, pero este señor ¿cómo hace? Y bueno, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque en nuestra vida cristiana nos pasa muy similar. Vemos la soberanía del Señor y uno dice, uy Señor, gracias por mi vida. Yo miro hacia gracias por mi esposa. Gracias Señor porque nos has dado una buena iglesia, buenos hermanos. Y de repente se vienen unos ojos brochazos que, Señor, ¿qué pasó? Miran las que estoy. Padre, otro problema más. Y de repente el Señor saca esa brocha y, uy, Señor, ¿en serio? Uy, wow, Señor, me sorprende. ¿Será eso lo que me querías enseñar? Estoy fascinado de ver la obra que has hecho en mi vida. Y muchas veces el hecho de que para nosotros no tenga sentido lo que está haciendo el pintor, para él sí tiene sentido lo que él está haciendo. Pero nosotros no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque nuestra vista ha sido limitada. A veces como la de mi hijo, que él acaba de ver, que él acaba de arreglar la pintura y él sabe lo que está haciendo y se atreve a decir, otra, no, esta vez sí se la tiró. Y nosotros vamos a afrontarnos un problema y alabamos al Señor porque lo soluciona. Pero después nos llega otro y uno, no, Señor, esta vez sí, Padre, ¿qué pasa? O cosas así. ¿Por qué? Porque somos de mente limitada, pero esa mente es la que el Señor quiere transformar en nuestras vidas. Eh,
Pedro estaba apresado y él podría estar reprochando, uy Señor, pero ¿qué sigue ahora? ¿Qué hago? Me van a asesinar. Pero ya vamos a ver, bueno, ya leímos lo que sucede. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vemos el actuar de Herodes persiguiendo la iglesia, vemos la muerte de Jacob, vemos la liberación de Pedro y como les dije al inicio, ¿cómo se resume esto? La soberanía del Señor. Él obra como Él quiere y Él es el maestro, Él es el pintor de esa obra que hay en nuestras vidas. Y nosotros lo que debemos de hacer es eh, honrar o vivir confiados de la soberanía del Señor, que Él obra a favor de nosotros. Dios no necesita de nuestros consejos para ser Dios. En Isaías 40:14, si quieren los leo, no vayan allá, la nueva versión internacional dice, ¿a quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? ¿Saben quién? Pues nadie, Él es Dios, Él es el Todopoderoso, el Omnisciente, Él todo lo sabe. Dios mezcla las cosas buenas y las cosas malas que nos suceden para su gloria. Me gustaba mucho una ilustración o un ejemplo de demostrar lo que decía un pastor. Muchas veces pensamos que la carrera cristiana, nuestro peregrinaje en esta tierra van a ser 20 kilómetros buenos, 5 kilómetros malos, 15 kilómetros buenos y 40 malos. Pero la verdad es que no es así. La vida nuestra vida cristiana son como los rieles del tren, un riel bueno y un riel malo. Nos suceden cosas buenas, el Señor nos puede bendecir, estamos en tiempos de gozo, pero puede presentarse una dificultad en nuestras vidas. Son dos rieles paralelos. Lo que nosotros quisiéramos en realidad es que solamente hubiese ese riel bueno, una vida fácil, pero Dios sabe que nos es necesario también ese otro riel en muchas ocasiones para formar en nosotros su carácter, para que siempre seamos dependientes de Él, nos aferremos a su mano, al que como un hijo se aferra a la mano de su papá. ¿Por qué? Porque sabe que lo necesita. Muchos pensamos, cuando esta situación termine, por fin tendré paz. Como dice mi hija Laura, miren lo que dice mi hija Laura, cuando finalice el grado 11, por fin descansaré. Ja, no sabe lo que le espera. Cuando solucione aquello, ya no tendré más por qué preocuparme. Pero todos sabemos que no es así. Hoy resolvimos una dificultad, todos los que estamos aquí de pronto pudimos resolver algún problema. Pero el día de mañana pues puede venir otra situación y el Señor nos dará la sabiduría para sortear ese tipo de situaciones. Entonces, ya, permitamos entonces que Dios sea Dios, observemos Él como obra, confiemos que en sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Isaías 55:9. Entonces, este primer punto es confiemos en la soberanía de Dios. O dependamos de la soberanía de Dios. En mi segundo punto he colocado en esta noche, apoyémonos con las oraciones de nuestros hermanos. Miremos el versículo 5 del capítulo 12 que hemos leído hoy. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba en serios problemas. Lo tenía capturado un rey que ya había asesinado a un amigo suyo, un hermano, un apóstol. Estaba rodeado de la guardia romana. Él sabía que lo que le iba a suceder.
Graves problemas tenía Pedro, ¿no les parece? Y todas sus posibilidades humanas se habían ido, perdón, pero para Dios no. De hecho, ¿saben cuál fue la única puerta que Pedro encontró cerrada esa noche? La puerta donde estaban reunidos sus amigos orando por él. Porque vimos lo que decía el texto, él salió sin problema, las esposas se fueron, los guardas, quién sabe en qué estado estaban, si dormidos, anestesiados, en shock, no sabemos, pero no fue un impedimento para que Pedro saliera. Muchas veces aquellos que oran o que oramos, me incluyo, no vemos ni creemos la prontitud con que Dios obra cuando nosotros elevamos súplicas al Señor. Es como si nosotros estuviéramos orando por esta situación y nosotros con la reja cerrada. Si estamos orando porque Pedro va a ser liberado, confiemos en que el Señor lo va a entrar por esa puerta. Pero ellos no lo hicieron así. Entonces, en un problema siempre debemos orar. Cuando no vemos soluciones en un plano horizontal, pues las veremos en un plano vertical, que es donde en realidad debimos haber empezado. Si me sucede algo, no voy a estar mirando qué está a mi alcance o tratando de solucionar las cosas sin orar o sin consultarle al Señor. Debemos de consultar con el Señor, orar y depender de Él en todo momento. Hay tres características de la oración que hicieron esta iglesia que está orando por Pedro. La primera, la parte B del versículo 5 dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Cómo debemos orar? Sin cesar, exactamente. Y esa palabra sin cesar significa persistentemente, de manera continua, no desfallecer. Así el agua nos esté dando en el cuello, nosotros debemos de perseverar en la oración. Sabemos que siempre el Señor nos responde de tres formas, sí, no y espera, ¿verdad? Pero muchas veces esa espera nosotros lo tomamos como un no. No, el Señor yo creo que dice que no, porque si no me lo ha dado es porque no. Pero el Señor muchas veces está diciendo, espera, que es en mi momento. Entonces, persistentemente y de manera continua. Otra característica de la oración que ellos estaban haciendo es, debemos orar de manera intensa. Ese sin cesar viene de una palabra griega que es ektenes y significa fervientemente, intensamente. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que oraron intensamente? Que oraron con ese fervor, que todo lo querían dar en esa oración. ¿Sí lo recuerdan? Pues déjenme decirles que no es de recordar, porque siempre debemos de orar de este modo. ¿Cuál es nuestro problema? Que muchas veces nos quedamos con oraciones generalizadas. Oramos como los niños. Tengo un sobrinito que se llama Camilo y cuando lo colocamos a orar por los alimentos, pues para que vaya aprendiendo. Gracias Dios por... Gracias Dios. Él oraba así. Y nos reímos, pero muchas veces nos pasa así. Nos levantamos y gracias Dios por este día porque me diste la vida en el nombre de Jesús. Amén. Oraciones memorizadas. ¿Saben cuándo oramos intensamente nosotros? Cuando tenemos una dificultad así de enorme. Que le decimos, Señor, soy tuyo, de ti dependo. Si no fuera por ti, sé que no estaría de pie o no estaría en la condición que esté, como esté. Ayúdame, te lo ruego. Sana a mi hijo, restaura mi matrimonio. La dificultad que cada uno esté pasando. Pero de esa manera es como en todo momento debemos de orar. Así estaban orando estas personas por Pedro.
Lo iban a matar, no era un juego, lo tenía capturado un rey, no iban a estar, Señor, pues si tú quieres, ¿no? No, estas personas estaban ahí orando intensamente. Eh, Muchas veces cuando empezamos a orar fervientemente, o sea, de este modo, de una manera intensa, muchas cosas pasan. Una de ellas, el enemigo se empieza a levantar. Si te determinas y si lo haces, el Señor se va a glorificar en tu vida y lo vas a lograr, pero vas a ver qué cosas se van a levantar. Te va a sonar el celular, te va a dar sueño, te va a llamar tu esposa que pruebes a ver cómo va la cena, sabiendo que le dijiste que ibas a orar. Eh, ¿Y por qué? Porque eso es una lucha espiritual. Decía alguien, muchas personas se pueden reír de ti que cuando tú dices voy a ir a orar, ¿qué va a ir a perder el tiempo por allá? Pero ¿saben quién no se ríe? El diablo no se ríe, porque él sí sabe que es en serio. De hecho, la oración el Señor nos la presenta como parte de la armadura que nos ha dado el Señor. En Efesios 6:18, en Efesios 6:18 dice eso. Vamos allí. Ajá. Bueno, ahí viene diciendo las características de lo que el Señor nos ha dado y dice del versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, entonces hemos visto que esas oraciones de ellos tenían tres características. Hemos visto dos, ha sido persistente y también intensamente, ¿no? Con fervor. La tercera característica es que dice fe en la oración. Vemos que dice que la iglesia hacia quién estaba orando, a Dios. Ellos no estaban buscando, bueno, listo, seamos inteligentes. Capturaron a Pedro. ¿Cómo podemos sacar a Pedro? Sobornar no podían porque de dónde dinero o iban a sobornar a un rey. Ya habían visto que estaban enceguecidos ese hombre estaba enceguecido para asesinar cristianos y maltratarlos. Pero ellos sí acertaron en a quién debían buscar. Buscaron a Dios. Y nosotros es a Él a quien nosotros debemos acudir cuando venga un problema en nuestras vidas. Miren, antes de mirar hacia los lados, cuando tengamos alguna dificultad, algún problema, miremos hacia arriba. Por pequeño que sea, por grande que sea, Señor, tú eres mi ayudador. Cuando tenemos un problema, siempre tendemos a solucionarlo en nuestras fuerzas. Decimos internamente, bueno, yo veo esto a mi alcance. Está como breve, decimos nosotros. Y de repente también decimos, se nos creció el enano, eso se convirtió también en un problema nonón. Y aún en las situaciones más difíciles nosotros también hallamos una pizca y que nosotros podemos, no, esto yo creo que por aquí lo podemos arreglar. Pero el Señor quiere que nosotros acudamos a Él en cualquier situación, por fácil o difícil que parezca. Y debemos de tener fe en que Él obrará realmente. Recuerden lo que les dije, Romanos 8:28. Pues tengamos fe que en realidad el Señor sí va a obrar de ese modo. Obviamente, no quiero decir con esto, el Señor hay situaciones en que nos ha dado la capacidad de resolver y debemos de actuar en el momento de actuar. Pero lo que me refiero es que nosotros siempre debemos orar y consultar al Señor cuando se nos presente cualquier situación en nuestras vidas. ¿Saben algo? En la oración nosotros vemos el grado de intimidad que tenemos con nuestro Señor, porque ahí es cuando nosotros nos relacionamos con Él. ¿Quieres saber cómo está tu intimidad con el Señor? Pues mira cómo estás
orando. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque ese es en el momento en que te relacionas con el Señor, le estás hablando a tu Padre. Entonces, hasta ahora hemos visto dos puntos de los que les quiero predicar en esta noche. El primero, confiamos en la soberanía de Dios, y el segundo, nos apoyamos con las oraciones de nuestros hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos un ministerio de oración en nuestra iglesia, lunes, miércoles y viernes, ahora los miércoles también en la tarde. Pues cada uno de ustedes se puede apoyar en el ministerio de oración de la iglesia. ¿Tiene alguna situación difícil en su vida? Escriban su papelito y nosotros estamos dispuestos a orar por lo que les esté pasando en sus vidas. Pero debe haber un balance también en ello. No se trata de que yo escribo mi papelito, lo eché ahí y listo, ya igual la iglesia está orando por eso, yo ya ni para qué me preocupo. A veces venía a mi mente un disparate y decía, ¿qué tal que de verdad alguien hasta se olvide lo que escribió? Pero igual la iglesia está orando y nosotros orando acá por eso. Y mal lo recuerda uno que viene los lunes, miércoles y viernes. Yo a veces como un papelito de oración y yo leo el comienzo y ya sé que sigue. Y oro al Señor por sus por sus peticiones. Entonces me venía eso a la cabeza, pero entonces debe haber un balance, ¿no? Me apoyo en el ministerio de oración de la iglesia, pero yo también voy a orar al Señor por las peticiones. Son mis conflictos, son mis situaciones, mis anhelos. Entonces, confiamos en la soberanía de Dios, nos apoyamos con las oraciones de nuestros hermanos. El tercero, debemos de tener paz, paz en medio de cualquier situación. Es difícil de hacerlo, es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Pero el Señor nos dice que debemos de tener paz en medio de la dificultad. Leamos por favor lo que dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de él de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro tenía, o sea, si hay situaciones que no nos dejan dormir, problemas que nosotros sabemos que no es de vida o muerte, ¿cómo nos colocaríamos nosotros si sabemos que de esta noche no pasamos? Mañana pues no dormiríamos. Yo pienso que, mejor dicho, ¿y qué estaba haciendo Pedro? Teniendo paz en medio de la tormenta. Y miren ese sueñito de Pedro, ¿no? No es un sueño que uno diga, no, estaba tan preocupado que medio estaba cabeceando y lo preocupa, porque llegó el ángel, hubo un resplandor y el ángel hasta le tuvo que tocar el muslo para poder levantar a Pedro. Entonces, yo decía, bueno, Pedro tenía paz o el hombre ya estaba resignado. Diría, bueno, pues ya que ya mataron a Jacob, ya sigo yo. Ya que pues echémonos un sueñito, ya lo hecho está. Pero yo creo que Pedro en realidad sí tenía paz. ¿Por qué? Porque Pedro está dispuesto a morir por su Señor. Él ya le había fallado una vez, ¿se acuerdan que lo habían negado 3 veces? Y él, el Señor, lo restauró de eso. Y yo pienso que Pedro en estos momentos estaba dispuesto a morir por su Señor. Entonces, Pedro había visto a su Señor resucitado. Él confiaba en el Cristo, que así como Él resucitó, pues también lo resucitaría. Un hombre dijo una vez, una persona que no está lista para vivir, una persona no está lista para vivir hasta que no haya perdido el temor a morir. Muchas veces cuando pasan situaciones como esta en que muere la gente, personas cercanas a nosotros que conocen del Señor, mi esposa y yo pues no lo vemos ni tan malo,
porque uno dice, ¿cómo será ese cerrar esos ojos aquí, abrirlos allá y ver al Señor? No, por ejemplo, con doña Elvita, nosotros decíamos, sí, nosotros estamos tristes acá, pero doña Elvita de estar reída, de estar gozosa. Y nosotros no le tenemos ese temor a la muerte. De pronto, como Nando lo ha hecho en ciertas ocasiones, de pronto nosotros lo que le tenemos miedo es a la forma en que vamos a morir. Pero nosotros sabemos que nuestro depósito está seguro en el Señor. ¿Amén o no amén? Pedro, yo decía entre mí, Pedro como que recordó ese pasaje en el libro de Isaías y nosotros también lo debemos de recordar. ¿Qué dice? Isaías 26:3. Por favor, vamos allá. Isaías 26:3. ¿Ya estamos allí? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo estaba Pedro? Tenía paz. ¿Cómo vas a estar tú cuando se te presente un problema? Pues acuérdate de este pasaje, guárdalo en tu corazón. Siente que el Señor en esta noche te está diciendo, mira hijo, va a llegar, ese día va a llegar. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a guardar en completa paz, porque tu pensamiento en mí persevera, porque en mí has confiado. También en el Nuevo Testamento vemos que en Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, lo voy a leer si quieren no vayan allá. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No importa la situación que estés atravesando, no importa la dificultad que vaya a llegar a tu vida, tengamos paz y confiemos en que Dios nos ayudará. Si hemos caído, Él nos levantará. Si le hemos fallado, Él nos restaurará. Presentemos todas nuestras dificultades a Dios en toda oración y ruego. Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No nos quedemos en decir, no, es que nadie entiende la situación por la que yo estoy pasando. A nadie le ha pasado lo que yo estoy viviendo. Porque las situaciones que vivimos en nuestras vidas no están para compararlas con las situaciones de otros. Lo que debemos decir es, Dios, ayúdame y en ti confío. Esto me está sucediendo, pero yo confío en ti. Entonces, hasta ahora hemos visto esos 3 puntos. Hemos visto la soberanía de Dios, el apoyo en el ministerio de la oración de nuestros hermanos y debemos de tener ¿qué? Paz en medio de la tormenta. El cuarto va a ser este: gocémonos en el poder y la majestad de Dios. Entonces regresemos a Hechos capítulo 12 y vamos a leer desde los versículos 7 al 10. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Pedro ni se las creía lo que estaba pasando. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Vemos una forma sobrenatural de Dios en lo que le sucedió a Pedro, ¿verdad? Y miren, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque si miramos y recordamos un poquito lo que acabamos de leer, ellos iban a celebrar una fiesta, la fiesta de la Pascua. Y resulta que el rey en ese periodo de tiempo no podía asesinar a una persona. Pero, eh, pero el Señor esperó también a que pasara esto y nosotros a veces decimos, bueno, ¿y por qué no lo liberó antes? Que hubiera llegado el ángel y le hubiera dicho, uy, ve, pero ¿por qué no me liberaron antes? Hasta me perdí la fiesta. Pues no, el Señor actúa en su tiempo. Cuando nosotros nos esté sucediendo algo y no vemos una respuesta, pues esperemos y confiemos en que el Señor obrará. Hebreos 10:36, Hebreos 10:36 nos dice qué debemos de tener en esos momentos. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿qué debemos de tener? Paciencia. Esperemos que el Señor obrará. Como les decía antes, no hubo nada que estorbara la fuga de Pedro. 16 guardas estuvieron en un estado en que no hicieron nada, esposas sueltas, la puerta de hierro se abrió, y ya se los dije antes, la única puerta que Pedro halló cerrada fue la del grupo de oración donde estaban intercediendo por él. Fue más fácil para Pedro salir de la prisión que entrar a la casa de sus amigos. ¿No les parece increíble? Eh, Más adelante dice que, miren lo que dice, los voy a leer. Versículo 13 del capítulo 12, si me quieren seguir allí. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció a la voz de Pedro, de gozo no abrió ni la puerta. Esa mujer le dio tanta alegría que ni siquiera fue a abrirle a Pedro y no que le fue a decir a todos. Adentro, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba de que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. En otra versión dicen, estás viendo una visión. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Es cuando nosotros decimos, estamos orando por algo, vemos la respuesta y ni la creemos. Eso le pasó a estas personas. Nosotros debemos de tener la seguridad que el Señor va a orar. Hay algo que me llama mucho la atención y es esto. Ni Dios ni el ángel de Dios hicieron lo que Pedro podía hacer por sí mismo. ¿A qué me refiero? El apóstol tuvo que colocarse sus ropas, amarrarse sus sandalias y seguir al ángel. También, porque podríamos decir, ay, sí, el Señor lo iba a teletransportar y lo quería hacer de una manera sobrenatural, entonces ¿por qué no lo teletransportó? Pero yo para allá, bueno, ya vimos que hay cosas que a veces, en muchas ocasiones están a nuestro alcance. ¿Y a qué me quiero referir con esto? En que la oración no es una excusa para nosotros no hacer nada. Decía alguien, nosotros no podemos cambiar el vino, ¿cierto? El agua en vino, perdón. Nosotros no podemos cambiar el agua en vino, pero sí podemos llenar los cántaros. Nosotros no podemos abrir el mar en dos, pero sí podemos atravesarlo. Nosotros no podemos levantar a Lázaro de su tumba, pero sí podemos quitar sus vendas. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo decir, voy a orar al Señor para que me provea un trabajo, y sí, yo quiero un trabajo y voy a orar por eso. Y te quedas así simplemente orando, y el Señor lo puede hacer, sí, el Señor lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Oro al Señor porque me bendiga con mi trabajo, pero salgo a buscarlo.
En Mateo 6:26, Jesús les estaba enseñando algo sobre el afán y la ansiedad. Y les decía, mirad las aves que no siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ellas no siembran ni recogen en graneros, pero ellas sí tienen que bajar a buscar su alimento. Ellas no hacen el pico hacia arriba y les cae el alimento, ¿verdad? Nosotros, así como Pedro, el Señor, hay como un balance ahí. El Señor actúa, nos bendice, pero también el Señor quiere que nosotros nos movamos. Una parte de la Biblia donde también dice, el que no trabaje, no coma, ¿cierto? Entonces está esa relación, ¿no? Dios nos ha dado habilidades para ir a trabajar, para ser mamá, esposo, esposa, y no por eso, porque el Señor ya nos dio esas habilidades y sabemos qué es lo que debemos de hacer, dejamos de depender de Él. A pesar de que el Señor ya nos ha dado esas habilidades, nuestras manos para trabajar, a las mujeres que están aquí de ser esposas, mamá, tienen habilidades, igual debemos de seguir dependiendo del Señor. Entonces, cuando enfrentemos problemas en nuestras vidas, recordemos estos 4 puntos, hermanos. El primero es Dios soberano, ya lo dijimos, mi vida le pertenece y sé que Dios obrará conforme a su voluntad y vemos que Él obra a favor de sus hijos. El segundo, el recurso de la oración. Hay hermanos que oran por mi problema. Miren, algo que me pasó y quería decirles, si no tienen no sienten tranquilidad en depositando su problema en el cofrecito, pidan a personas en las que ustedes confíen para que oren por las situaciones que les está pasando. Y yo lo veía como esta situación, como algo así. Voy donde el médico y tengo un dolor terrible de muela, pero yo llego donde él y me da tanta pena que le digo, no, es que me está doliendo la rodilla, por pura vergüenza. ¿Cómo me va a ayudar él si yo no estoy siendo sincero en decirle cuál es mi situación? Yo quiero una solución, yo quiero que me apoye en oración, pues si no lo quiere hacer allí, busque un hermano maduro en la fe y que usted le tenga confianza y que ore por usted. También tenemos el tercer punto, que es de que tengamos paz en medio de la tormenta, en medio de cualquier dificultad que venga en nuestras vidas. Vemos el ejemplo de Pedro. Y el cuarto es, esperemos y regocijémonos de ver el actuar del Señor en nuestras vidas. Entonces, el ánimo, mis hermanos, es que dependamos 100% del Señor y de que la forma que Él obra en nuestras vidas es la manera en que Él quiere. Y todo lo que sucede en nuestras vidas ayuda para bien. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta noche, mi Señor. Y gracias, Padre, porque Dios, tú nos proteges, tú nos cuidas, mi Señor. Tú creaste todo este mundo, mi Señor, el universo, mi Rey. Y vemos tu soberanía, mi Señor. A donde miremos, vemos lo majestuoso que eres tú, mi Señor, y aún así que decides obrar a favor de tus hijos, mi Señor, porque nos amas. Aún enviaste a tu Hijo Jesucristo, mi Señor, a morir por nosotros, por ese gran amor que tú nos tienes. Te pedimos que nos perdones en esta noche, mi Señor, porque los que han fallado en realidad hemos sido nosotros, Padre. Padre, te rogamos que nos ayudes a resolver esas situaciones que se salen de nuestras manos, mi Rey, que también nos apoyemos, mi Señor, en el ministerio que tú has puesto dentro de tu iglesia, mi Señor, que es el ministerio de la oración. Ayúdanos a tener paz en medio de la tormenta, mi Señor, paz en medio de cualquier dificultad que se nos presente en nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos a depender de ti, mi Señor. Y también ayúdanos a regocijarnos Sí, ayúdanos, mi Señor, a recordar, Padre, cuando tú obres, mi Señor, a darte la gloria, mi Señor. A veces se soluciona la dificultad y el problema que tenemos
y ni damos las gracias, mi Señor. ¿Cuántos leprosos no fueron sanados, mi Dios? Y solo uno se volvió a dar las gracias, mi Dios. Y muchas veces nos pasa así, mi Dios. Pero yo te ruego que podamos regocijarnos, mi Señor, viendo tu mano poderosa, mi Señor, en nuestras vidas. Te lo pido todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.